Bueno, bendiciones para todos. Un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos, personas que han llegado al canal. Una cordial bienvenida al canal. Ha tenido una acogida muy buena por estos días. Les agradezco mucho su suscripción al canal. Espero serles de bendición. Y quiero invitar una vez más a que se sigan suscribiendo al canal. Así podemos crecer un poquito en el algoritmo del YouTube y poderles llegar a más personas con el mensaje. Si le gustan los mensajes y quiere descargarlos, lo puede hacer. Y si usted gusta compartirlos con alguien, pues va a haber una forma mejor de llegar a más personas si usted comparte los videos. He venido tratando un tema acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y quiero continuar hoy con esa enseñanza. Ya anoche subí el número 2, hoy voy para el número 3 y quiero seguir hablando del Espíritu porque pues es muy extenso. Realmente uno no alcanzaría en una sola enseñanza dar la enseñanza acerca del Espíritu. Hoy quiero hablar algo acerca de los dones. Sin embargo, no voy a explicar cada don hoy, sino que voy a hablar algo acerca de los dones que hay, porque hay gente que no sabe qué son los dones espirituales. Quiero invitarle para esto a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando se habla de dones espirituales, y como la palabra don significa un regalo, algo que se nos da, algo que nos dan sin merecerlo a veces, es un don, algo que nos ha sido dado. Entonces, cuando se habla de los dones espirituales, tiene que ver con el mismo trabajo que hace el Espíritu Santo de impartir dones a las personas, sea porque anhele usted el don, o sea porque Dios en su soberanía le quiere dar ese don, que vienen por obra del Espíritu Santo, como un trabajo del Espíritu Santo en la persona, con un propósito, con un objetivo, porque si Dios te da un don es porque tiene un propósito con ese don que te da, que tú hagas algo con él, que tú realices algo con él. Hay personas que tienen los dones pero no los ejercen. Es más, hay personas que ni siquiera saben que tienen un don de parte de Dios. Hacen alguna actividad en la iglesia o en la comunidad y ellos no saben que tienen un don, pero están desempeñándolo y no saben que lo tienen. Y otros teniéndolo no lo desarrollan porque sienten temor al hacerlo, no saben si de pronto están capacitados para esto o para aquello. Realmente los dones son esos, es decir, funciones que Dios le delega a una persona o actividades que le delega o algunas cosas con las que Dios deposita en la vida de una persona que las puede desarrollar. Le pongo un ejemplo: el don de sanidad. No es un don que tú, tengo que saberlo manejar, ¿no? Porque si tú tienes el don de sanidad, simplemente tocas a una persona y se sana. Y he visto esos dones inclusive en niños que han orado por un enfermo, le ponen las manos y se sana, solamente con que el adulto le diga: ora por mí, mira, tócame mi cabeza porque quiero ser sano. Usted sabe que los niños son los más dados a tener fe. Y por lo general estos dones del Espíritu Santo tienen que ver con la fe que el creyente tiene, en cierta forma. Es decir, son dones impartidos a la persona, pero hay personas que no creen en ellos. Le voy a leer lo que dice Pablo, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol. Dice lo siguiente en 1 Corintios 12, del 1 en adelante, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ok. Quiere decir aquí que está haciendo mención de la vida antigua nuestra y ahora la vida actual, cuando el Espíritu de Dios ha tomado nuestra vida y entonces hace que nuestro espíritu desarrolle algunos dones. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, y está con mayúscula, quiere decir que cuando hablamos algunas cosas las hablamos por el Espíritu.
y otras veces se hablan por el espíritu humano. Cuando se hablan por el espíritu humano son cosas que salen de nosotros, pero que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero aquí habla la palabra espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, queriendo decir que hay veces que hablamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, ninguno que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, si alguien va a llamar a Dios, lo va a insultar, lo va a tratar mal, no lo está haciendo por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí habla del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Escuchen, no son, algún día me enseñaron que eran solo 9. De pronto se mencionaron 9, pero aquí dice que hay diversidad. ¿Sí? El verso 4, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad, muchos, pero el Espíritu es el mismo, es un solo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, hay un solo Espíritu. Si Dios es Espíritu, ya sabemos por dónde va el agua al molino. Dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios da esto para el provecho de la iglesia, para provecho de la congregación, para provecho de los seres humanos que pertenecen a una congregación o a una comunidad. E inclusive puede ser para provecho de una persona, así no esté dentro de la congregación, pero si yo le puedo hacer un beneficio a alguien, aunque no sea de la congregación, y yo quiero hacerlo y yo siento amor por esa persona, lo puedo hacer. Nos ha pasado muchas veces. Recuerden que nos han llamado a orar por una persona que está enferma y esa persona no pertenece a la congregación. Hemos orado por ella, Dios la ha sanado. Ella muchas veces le ha atribuido su sanidad a otro santo que ella cree. Y esa es una de las razones por las cuales cuando alguien en la congregación siempre nos dicen, hermano, oremos por la persona, un amigo que tengo que está en tal parte. Yo pregunto, ¿él pide oración? Dicen no. Bueno, entonces ya ahí yo digo, bueno, si vamos a orar, recordemos, si esa persona está yendo donde el brujo y resulta que Dios lo sanó, él le va a atribuir su sanidad al brujo o le va a atribuir su sanidad al muñeco al que él le esté pidiendo. Entonces por eso es muy importante que nosotros cuando oremos por un enfermo lo hagamos consciente, que vamos a orar, vamos a invocar es el nombre del Dios vivo, del Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios que nosotros predicamos, porque cuando no hacemos esa claridad, las personas resultan sanas y le atribuyen su sanidad a la bruja, al brujo, al hechicero o al muñeco al que ellos adoren. Eso lo he hecho yo, o sea, le he aclarado a la persona. Es bueno, si la persona pidió oración es diferente. Cuando dice, no, ellos pidieron oración porque saben que Dios nos oye, porque Dios oye la oración de nosotros. Ah, bueno, vamos a orar y hay que hacerle saber a la persona, tal día oramos por usted, y la persona a veces testifica, dice, ay, por eso fue que ese día yo sentí algo especial en mi vida, sentí una paz, o sentí que se me fue el dolor, o en ese momento fue cuando sucedió el milagro. Ejemplo, cuando Jesús iba a visitar la hija de Jairo, que salió este hombre y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, que oraran por un siervo de él, pero él le daba vergüenza que Jesús entrara en su casa. Y cuando Jesús dijo la palabra y cuando él regresó, el hombre ya estaba sano. Entonces, preciso, es decir, eso sucede todavía porque el Dios de allá es el mismo que tenemos y sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Un Dios que es espíritu, que es un espíritu eterno, que es un espíritu omnipotente, omnipresente, omnisciente, porque todo lo sabe. Entonces estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando en sí de lo que dice Pablo acerca de los dones del Espíritu. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, para provecho no de él, provecho de la comunidad. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría.
a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. De allí es donde entendemos que las lenguas son un don del Espíritu. Y cuando alguien no habla en lenguas no quiere decir que no tenga el Espíritu de Dios, sino que aquí hay personas que hablan lenguas pero como un don del Espíritu. Y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros, así como el cuerpo nuestro se compone de muchos miembros. Sí. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bueno, podría extenderme más ahí, pero como estamos hablando más que todo del trabajo que el Espíritu hace en la vida del creyente, entonces, y yo escogí hoy hablar de los dones del Espíritu para hacerle consciente a usted que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha impartido dones en las personas que tienen fe, en las personas que esperan en Él, en las personas que quieren servir dentro de la comunidad cristiana. Como puede ver, estos dones son para servir, no son para autogloriarnos nosotros, no son para vanagloriarnos, porque ¿de qué nos vamos a vanagloriar si lo que tenemos lo hemos recibido es de Dios? El don que tú tienes si pones la mano sobre un enfermo y se sana es un don de Dios. Es Dios que lo hace a través tuyo. Si hablas bien y hablas la palabra y a la gente le agrada lo que hablas, no tienes de qué gloriarte. Es un don que Dios puso en ti para que lo ejerzas a otras personas. Si tienes el don de hacer milagros y se efectúan milagros de sanidad o milagros financieros o milagros de creación de miembros y órganos, que un ojo que tenía malo la persona se le aclaró, se le arregló, Dios lo puede hacer. Que un órgano, que un dedo que estaba mocho, oraron por él y le salió la uña y el dedo volvió a ser normal, que eso ha sucedido en muchas ocasiones, muchos tipos de milagros así increíbles que la gente se queda estupefacta. Entonces, pero eso lo hace Dios. Por eso dice, todo eso lo hace un solo Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, que esa es la forma en que Dios está trabajando en este tiempo. Esa es la manifestación de Dios para el tiempo del nuevo pacto. En el nuevo pacto es donde podemos ver todos esos milagros, donde los hemos visto, hay testimonios de ellos. En el nuevo pacto es donde se ve todo esto, porque estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Por eso es que este es un mejor pacto, el pacto en el que estamos viviendo, un pacto donde Dios imparte dones a los seres humanos, a las personas, para servicio o para provecho de las personas. Un pacto sellado con su sangre preciosa, donde tenemos mejores promesas, donde tenemos cosas mejores, porque estamos bajo la gracia de Dios, y esa gracia es tan amplia que abarca a tantas personas, que acoge a muchos, independientemente de lo que hayan sido. Si la persona llega al Señor, se arrepiente, se convierte al Señor, se limpia, porque debe limpiarse. No me refiero a lavarse con agua, me refiero a sumergirse en Cristo, que es el agua viva, sumergirse en la palabra de Dios, que es la que lava. ¿Por qué digo que la palabra de Dios es la que lava? Sencillo, porque Jesús, cuando le fue a lavar los pies a los apóstoles,
Hubo uno de ellos, usted sabe que él se puso el lienzo acá, se puso una toalla, se ató una toalla, agarró el lebrillo o el balde con agua y comenzó a inclinarse a lavarle los pies a ellos, y uno de ellos no quería, se creía indigno de que el Señor le lavara los pies. Pedro dijo, no me lavarás los pies, jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y él dijo, no me lavarás los pies solamente, sino también el cuerpo. Él cambió la hoja y el Señor le dijo, ustedes están limpios, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así que la palabra de Dios cumple la función de limpiar nuestras conciencias, cumple la función de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta. A medida que se va efectuando un cambio en la vida de la persona, quiere decir que se va limpiando, se va despojando de aquellas cosas que no son bendición para la vida, que no son buenas. Uno se va despojando de una cantidad de cosas. Tiene que dejar de ser chismoso, tiene que dejar de ser mentiroso, tiene que dejar, o sea, eso es despojarse de si tiene algún vicio, despojarse de ese vicio. Si tiene un hábito que lo esclaviza, hay que despojarse de ese hábito esclavizante que lo lleva cautivo diario a practicarlo cuando eso le perjudica. Le pongo un ejemplo muy sencillo. El que tiene el hábito de tomar licor es un vicio, y el licor pues hace que la persona se esclavice del licor y termina gastándose el salario, lo con que le iba a comprar ropa a su familia, comida, se lo gasta en licor, y la persona llega a estar tan atado por el vicio del licor que no le importa lo que hace. Solamente cuando ya pierde su conciencia, no le importa llegar borracho donde la familia, maltratar a su esposa, a sus hijos, porque hay una esclavitud, está atado por el vicio y la adicción al licor. Y resulta que muchas personas de estas han muerto enfermas con cirrosis, hasta muy jóvenes, antes de los 50, porque el licor los mata, porque el licor afecta el sistema nervioso. Alguien dijo, pero es que no hay un texto que diga no beberás. Sí, pero sí hay un texto que dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Ahora bien, y algunos se escudan diciendo, no, pero es que Jesús mismo hizo el vino, y si Jesús hizo el vino, entonces ¿por qué no es malo beber? Eso es llegar a un extremo. Jesús hizo el vino porque era una ceremonia especial, era un matrimonio, y el vino que Jesús hizo no es un vino fermentado con alcohol al 78% como lo hacen hoy en las licoreras, que eso es lo que mata a la gente. Porque si hablamos de vino, hay vinos que son suaves, y inclusive en la antigüedad el pueblo de Israel lo usaba dentro de su cultura para sus alimentos. Hay una ocasión en la que Pablo le recomienda a Timoteo que a causa de la enfermedad del estómago que tiene, en vez de tomar agua, parece que hay aguas, y aquí en Colombia lo hemos vivido en territorios como Barranca Bermeja, territorios así que son calientes, que el agua no es muy provechosa y no es muy limpia. Y hay gente que se enferma tomando ese tipo de agua. Entonces Pablo le recomendaba a Timoteo, usa de un poco de vino a causa de tu enfermedad, pero era vino para los alimentos. De hecho, eso todavía lo fabrican. Y hay gente que con los alimentos toma vino, pero no el vino fermentado de más de 70% de alcohol que venden por allí, que eso embriaga a la gente. Ahora, yo no estoy aquí autorizando, ni estoy diciendo que yo lo consumo, ni nada de eso, para que no me inventen cosas. Les estoy diciendo acerca de la cultura de los judíos, que para ellos el vino era parte fundamental de su dieta alimenticia. Ahora bien, eso es otro tema, pero por el Espíritu uno se da cuenta que eso es dañino en exceso, que el vino en exceso es dañino, y eso ha dañado hogares, ha destruido vidas. Lo mismo el cigarrillo. Alguien dijo, no, pero es que no es pecado fumar porque la Biblia no dice no fumarás. Sí, es cierto, no dice no fumarás. No dice así. Entonces, pero sí dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Refiriéndose a que cuando uno gasta el dinero en cosas que perjudican, no sacian, el cigarrillo es uno de esos. ¿Y quién más dañino que el cigarrillo, si hasta la cajetilla le ponen el tabaco es nocivo para la salud? Y nada más averigüe y googleé cuánta gente ha muerto por causa de los efectos dañinos que tiene el cigarrillo.
pero uno cuando está en el Señor, uno no contamina su cuerpo con eso, porque uno es consciente que es templo del Espíritu Santo. Entonces note, aquí hay una cantidad de dones que Dios ha dado a la iglesia para provecho. Entre ellos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, el hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, toda esa cantidad de dones que están allí, de los cuales voy a hablar de pronto más adelante en otro video, para explicar cada uno de ellos en qué consiste su función. Entonces, queremos que estemos claros que estamos viviendo la época del Espíritu, donde somos guiados por el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios nos guía a la verdad, donde el Espíritu de Dios nos revela las cosas en las que debemos andar. Y yo creo que por el Espíritu es que sabemos, por el Espíritu de Dios es que sabemos que estamos viviendo una época maravillosa llamada el Nuevo Pacto, ¿sí? Estamos viviendo bajo la gracia, donde somos salvos por gracia y por fe en el Señor. Un saludo muy especial para mi familia Jiménez, donde quiera que se encuentren. A todos los amo en el amor del Señor y los espero en el próximo video. Suscríbanse al canal para que les llegue la enseñanza. Denle like a la campanita para que les llegue todo el contenido. Bendiciones para todos, los amo.